que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también: el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Muy bien. Ahí tenemos entonces el texto de la liturgia que nos propone para nuestra meditación, en nuestra contemplación en esta mañana. Ciertamente uno escucha y la primera sensación que le queda es decir: qué lenguaje tan tétrico. Podría hasta pensarse un poquito aterrador el que usa Jesús, ¿no? Nos habla de guerras, de revoluciones, nos habla de que no va a quedar piedra sobre piedra, y frente a estas cosas uno queda un poquito desconcertado, uno queda un poquito: ¿qué querrá decir el Señor? ¿No? O sea, es raro hablar con un lenguaje que pueda meter miedo, ¿no? O sea, y desde allí ya empiezan como a hacerse preguntas en nuestro interior. ¿El Señor quiere poner miedo en nuestro corazón? ¿El Señor quiere que yo tenga terror frente a estas cosas que pueden suceder? Guerras, revoluciones, que todo se viene abajo. ¿Cómo deberíamos comprender este texto? Por eso, en esta mañana les propongo simplemente algunas pistas, algunos tips que nos ayuden a entender, a comprender mejor el mensaje del Evangelio. Lo primero que tenemos que decir es ubicar al texto en su contexto. Estamos en el capítulo 21 de San Lucas, ya está promediando hacia el final el evangelista, y este capítulo es conocido como el discurso escatológico de Lucas, o también como el Apocalipsis de Lucas, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis, podemos entrar como en varias consideraciones. Primero se nos viene una imagen del fin del mundo. Enseguida, cuando hablamos de Apocalipsis, pensamos en el fin del mundo, pensamos en cosas raras, pensamos en sucesos aterradores. Ciertamente, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, pero hay un género apocalíptico que es propio de cierto tipo de literatura. El Evangelio, que es el gran género literario que estamos leyendo, tiene un subgénero que pueden ser narraciones, hechos, parábolas. Este subgénero que tenemos hoy es el género apocalíptico. Un género apocalíptico significa, es una revelación que tiene que ser desentrañada, es como si tuviéramos que sacarle un velo,
manto algo que está escondido y detrás de eso poder descubrir su mensaje. Eso ya nos da una señal. O sea, detrás de este lenguaje hay un mensaje escondido. Un mensaje escondido que con este lenguaje llama la atención, como que para las antenas de todo nuestro ser para decir qué es lo que hay en profundidad. Y lo segundo que tenemos que decir es que en qué momento fue escrito este texto. Lucas escribe a su comunidad luego que pasó lo que en Jerusalén fue conocido como la destrucción del santuario, del templo de Jerusalén, ocurrió en el año 70. Lucas ya conoce este acontecimiento, sabe que el templo de Jerusalén, que ha sido el gran baluarte del pueblo de Israel, ha sido destruido por el pueblo romano, que estaba gobernando, que los tenía a los judíos bajo su poder. El emperador Tito quiso destruir, quiso sacar todo rastro de la religión de los judíos y entonces esto desapareció. Previamente habían ocurrido algunas revueltas, algunas revoluciones, algunas guerras dentro de Israel. Por eso Lucas tiene todos estos hechos en su memoria y detrás de esa memoria trata de traer las palabras del Señor que iluminen la historia. Ahí vamos encontrando otro elemento, ¿no? O sea, la palabra de Dios siempre ilumina la historia. Y entonces, detrás de este pequeño apocalipsis de Lucas, tendremos como algunas claves que nos van a hablar acerca del final de los tiempos, acerca del fin del mundo, acerca de la finalización de la creación. Y entonces ahí está el tercer elemento que nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de este texto, de este parágrafo, ¿no? O sea, de este pequeño trocito del Evangelio que hemos escuchado? Antes de entrar a dilucidar cada una de las frases, tenemos que decir que tiene una enseñanza para nuestra vida que nos quiere hablar más que del fin, de cómo será el fin de los tiempos, nos quiere hablar de cuál es la finalidad, cuál es el objetivo del fin de los tiempos, de la finalización, de cuando todo termine. Y entonces empieza a cambiar la perspectiva, empieza a pensarse de otra manera. Ciertamente que con estos elementos vamos armando el contexto, pero ya tenemos un elemento para ir propiamente al texto. Nos habla fuertemente de un símbolo, el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén que va a ser destruido y del cual no va a quedar piedra sobre piedra. Esto que es tan grandioso, que tiene una belleza espectacular, de repente, en un momento, ya no va a estar, va a ser destruido. De hecho, la historia lo dice. De hecho, la historia da testimonio de eso. Por eso, y seguimos entonces tratando de profundizar un poquito más en algunos de los elementos del texto que esta mañana la Iglesia nos propone para nuestra meditación. Decía en los primeros versículos, algunos hablando del templo que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. ¿Por qué Jesús empieza a hablar del templo? ¿Por qué pone al templo como ejemplo? Porque el templo era el símbolo nacional del pueblo de Israel. En toda la Palestina había un solo templo y estaba en Jerusalén. Jerusalén es la capital religiosa, la capital cívica, política, la capital cultural. Pero todo miraban al templo. El templo había tenido distintas etapas en su construcción. Había sido levantado en una primera etapa por Salomón, el hijo de David, aquel rey que hizo del templo de Jerusalén uno de los lugares de oración más famosos del mundo antiguo. Luego experimentó una destrucción
cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, luego es restaurado. Siempre el santuario, el templo de Jerusalén experimentó muchas dificultades y por eso todo el pueblo de Israel se esforzaba, ¿no?, por tenerlo lindo, por mejorarlo. La última etapa es la que correspondió al rey Herodes. Herodes levantó nuevamente las ruinas del pueblo, del santuario, del templo de Jerusalén. Le llevó más o menos unos 10 años, trabajaron más de 100.000 personas y era realmente algo bellísimo, con una gran arquitectura, reconocido por todos los otros pueblos que hablaban y que decían, ¿qué es lo que mejor tiene el pueblo judío? El templo de Jerusalén. Era el orgullo, era su distintivo. Entonces que Jesús les diga, bueno, de lo que ustedes se sienten orgullosos, de lo que ustedes hacen, se pavonean, de lo que ustedes dicen que es lo más lindo, no va a quedar piedra sobre piedra. Se va a caer todo, no va a estar nada. Ciertamente es muy fuerte. Es como si a cada uno de nosotros nos dijeran que aquello que nos enorgullece nos sirve, que se va a venir para abajo. Y ciertamente hay una herramienta allí que pone en contraposición, ¿no? Dice, estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. O sea, cada uno llevaba su ofrenda, quiero arreglar, quiero poner esto, y les interesaba que su nombre fuera conocido. Cada uno que hacía su donación, cada uno que traía su regalo para embellecer, que quedara allí, Alejandro Nicola donó tal y tal, tal, Pedrito López tal y tal, María Juárez, o sea, que cada uno quedara siendo conocido, ¿no? Esto recordemos que Jesús ya lo había dicho, cuando hagas tu ofrenda, cuando des algo, que tu mano derecha no sepa lo que la mano izquierda ha hecho. Entonces Jesús ya está llamando la atención sobre aquellos que buscaban cierta ostentación, los que buscaban ser vistos, los que buscaban de alguna manera quedar bien parados por lo que ellos hacían y lo que los otros veían. Pero siguiendo un poquito más, dice, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y entonces, dice, ellos le preguntaron, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal que va a suceder? Fíjense que hay una pregunta sobre las señales, sobre los signos. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo vendrá la destrucción? ¿Cuándo vendrá el que todo se acabe? El cuándo es una pregunta que el hombre siempre se hace, ¿no? Porque el cuándo significa que el hombre está metido en la historia, que está atravesado por la historia. Y entonces esta pregunta por la finalidad del fin, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestra condición histórica. Cuando hablamos de que este texto es un texto de características apocalípticas, los apocalipsis tienen que ver con la interpretación del tiempo. Lucas, al evangelista, le encanta hablar del tiempo. Su evangelio está atravesado justamente por esta teología del tiempo. ¿De qué manera el que sigue a Jesús entiende el tiempo? ¿De qué manera un cristiano debe entender el tiempo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser que el templo se nos venga abajo? ¿Cuándo va a ser que el centro que es Dios ya no esté? Toda nuestra organización política, cultural, religiosa, deje de existir. Podríamos preguntarnos allí nosotros cuántas veces nos hemos hecho ese cuestionamiento interior. ¿Cuándo llegará el fin? ¿Cuándo desaparecerá el mundo? Y ahí escuchamos ciertamente un montón de profecías, un montón de adivinos, de pitonisas que dicen será en tal momento, en esta circunstancia. De hecho, en estos días ha empezado a dar vueltas una película que se llama El Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que es una interpretación bastante literal, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado con las interpretaciones demasiado literales.
la de una película o la que cada uno pueda hacer, ¿no? O sea, cuando interpretamos la palabra de Dios demasiado literalmente, corremos el riesgo de que nos quedemos en la letra y no vayamos al espíritu. Lo dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Dice, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y los padres de la iglesia, mis amigos, muchas veces me habrán escuchado en la radio en otras ocasiones hablar de los padres de la iglesia, decía, detrás de cada texto complejo, difícil, que resulte un poco enigmático, habrá que buscar su sentido espiritual, habrá que buscar aquello que está escondido detrás de la letra. Y entonces uno con estos elementos que son claves exegéticas, claves de interpretación. De paso, en la catequesis aprendemos un poquito de Biblia, que no nos viene mal, para que podamos conocer la palabra de Dios con mayor profundidad. Esta pregunta nos habilita a la respuesta de Jesús. ¿Y qué dice el Señor? ¿No? O sea, habla del templo, de que no va a quedar piedra sobre piedra. La gente le pregunta ¿cuándo? Y entonces Jesús dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. ¿Mm? Muchos se presentarán en mi nombre, los falsos profetas, no se dejen engañar. A veces el engaño tiene que ver con una manipulación de la verdad. Y cuando se manipula la verdad, se miente. ¿Y para qué se miente? Para llevar a objetivos que son contrarios a la finalidad primera, a la confusión. Entonces Jesús llama la atención, dice, muchos van a decir que yo soy, ¿no? O sea, soy yo. Esa expresión, si ustedes se acuerdan, es la que dice la zarza ardiendo en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés en el desierto ve este espectáculo de un arbusto que está en fuego, encendido, pero que no se consume, y que se acerca, porque la zarza lo llama Moisés, Moisés, sácate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y entonces Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy el que soy, Yahvé. Muchos dirán, soy yo, muchos dirán, soy Dios, y pondrán en mi nombre palabras que yo no he dicho. Esto es una advertencia también quizás a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que muchas veces escuchamos muchos mensajes de muchas partes, de muchos lugares, hoy con las redes sociales, con los distintos mensajes que van de aquí para allá y no sabemos de dónde vienen. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién lo dijo? ¿Desde dónde lo dijo? Como decimos allí muchas veces en la vida cotidiana, no hay que comerse cualquier sapo, ¿no? Porque nos podemos equivocar, nos podemos confundir y hay muchos que quieren confundir nuestra fe, porque confundiendo nuestra fe dejaremos de poner la mirada en lo esencial y viviremos solamente de las apariencias. Entonces la vida religiosa que no se vive en profundidad termina agarrándose de las apariencias. Y entonces una religión de las apariencias lleva a una existencia de las apariencias, donde todo parece eh, eh, superficial, donde todo parece epidérmico. Una sociedad, decían algunos de los mensajes, que vive mucho de lo que se ve, pero poco de lo que está adentro. Pero decía, que contaba el testimonio de lo que le decía su papá. El fin del mundo es cada mañana, digamos, cada día, ¿no? Y algo de eso tiene que ver el Evangelio, ¿no? O sea, el Evangelio está llamando la atención porque saben que si se va a venir abajo el templo, va a desaparecer aquello que pareciera que es lo más importante. Y Jesús le dice, tengan cuidado a los que se cuelan con estas cosas y se convierten en profeta de calamidades, ¿no? O sea, aquellos que dicen, fíjense que va a pasar todo esto y van a decir, soy yo. También el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuidado, cuidado con los profetas, con las profecías, con todos esos mensajes que andan dando vueltas, que cada tanto dicen va a venir el fin del mundo. Yo recuerdo que era chiquito y cuando pasó el cometa Halley, no sé si te acordás,
Adri, decían, bueno, ahora se viene el fin del mundo, después en el año 2000 acá se viene el fin del mundo, después la profecía de los mayas del 2012 se viene el fin del También. mundo, ¿no? Y podríamos decir para atrás en tantísimos siglos, en tantísimos momentos de la historia, ha habido profetas de calamidades, que va a explotar el mundo, que va a haber un gran incendio, que va a quedar todo congelado, películas apocalípticas, literatura apocalíptica de ese tipo que mete miedo. ¿Y qué dice Jesús? No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin, ¿no? Entonces, ya vamos a seguir conversando en estos próximos días porque la liturgia nos va a ir llevando a seguir desentrañando el capítulo 21 de Lucas, ¿no? Pero Jesús dice, no se alarmen, ¿no? Y también algunos por allí en los mensajes decían, tengamos esperanza. El mensaje esperanzador es lo que prima en el Evangelio. Ciertamente, ¿cuál es la finalidad del fin que nos habíamos preguntado? La finalidad del fin que Jesús nos está llamando la atención de cómo vivimos el tiempo. Vivimos un tiempo preocupados por mostrar algo que no es. Vivimos nuestro tiempo, nuestra historia en las apariencias o vivimos en aquello que es esencial. Vivimos alarmados, vivimos llenos de miedo, de temor, vivimos superficialmente. Quizás eso sea, con todo lo que han dicho, que es muy lindo, muy bonito, nos ayude, ¿no? A decir, bueno, el cristiano vive en el tiempo. Estamos al final del año litúrgico, estamos en la última semana de noviembre, ya entramos en el último mes del año, donde uno hace balances, donde también uno corre, ¿no? Porque empiezan las corridas de fin de año, de las compras, de con quién voy a estar, con quién voy a compartir la Navidad, el Año Nuevo, ¿no? Nos agarra ese frenesí de correr, de estar medio loquitos todos, ¿no? Medio alterados. Y el Señor nos dice, tengan cuidado, no se alarmen. Es necesario que todo esto ocurra, pero no llegará tan pronto el fin, ¿no? Ya sabré, lo hemos escuchado otras veces que dice Jesús, lo hemos leído hace 2 domingos atrás. Solamente el Padre del cielo conoce el momento. Mientras tanto, a un buen cristiano, a una buena cristiana, a un buen discípulo del Señor, le hace falta vivir el presente, sabiendo que en algún momento va a suceder el fin, pero no con miedo, sino un final que ya veremos, intentaremos dar algunas pistas los próximos días. Más allá de mis cielos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el